Bueno, buenas tardes y le damos la bienvenida a los cursantes que se vayan incorporando también, y también le damos la bienvenida a aquellos que tal vez tenían la intención de entrar y por problemas de horario no lo han podido hacer. Es una reunión sincrónica sobre el módulo 4 de la actualización académica de matemática en primaria, y vamos a tratar acá específicamente lo que nos concierne, que es los temas de enseñanza y de geometría de la medida. Así que bueno, bienvenidos para aquellos que nos están viendo de manera sincrónica y para los que nos van a ver diferido. Le dejo la palabra a los tutores. Gracias, Beatriz. Yo soy Fernando. Este módulo en el que estamos trabajando forma parte de la actualización académica de enseñar a aprender matemática a nivel primario, y particularmente lo que nos compete a nosotros es el módulo 4, temas de enseñanza de geometría y medida, entendido también dentro de todo un trabajo de este cuatrimestre. Bueno, que habrán ido cursando por los distintos módulos, ¿no? El de planificación como herramienta profesional, temas de enseñanza de la proporcionalidad directa, números y operaciones, que se está cursando en simultáneo con este de geometría y medida para este segundo bimestre. Hasta ahora en este módulo, nosotros estamos cerrando la semana de la segunda clase, que ahora, si Mario me pasas la diapositiva. eh, esta, en este momento, como decimos, bueno, volver a encontrarnos y poder mirar cuáles son las condiciones para acreditar este módulo, poder conversarlas, poder explicitarlas, nos parece importante para poder tener una comunicación fluida, ¿no? Poder dejar esto bastante claro, que quizás después de lo que fue el primer bimestre no quedó tan claro. Pero para probar particularmente la cursada de este módulo, se espera que los cursantes y las cursantes lean las 4 clases del módulo, de este módulo de geometría, por supuesto con la bibliografía obligatoria incluida, que puedan participar en al menos 2 de los foros de discusión que nosotros tenemos clase a clase, y esta participación implica, como bien dice en la consigna, ¿no? Poder hacer alguna intervención, poder sumarse también a alguna discusión que haya propuesto alguno de los compañeros o compañeras de la cursada, y además también se espera entregar al menos una de las tareas de entrega obligatoria, que nosotros decimos las actividades de buzón, ¿no? Las que se entregan por buzón, que que clase a clase, digo, quincena a quincena, se van renovando, y que nosotros discutimos sobre todo las consignas o aquellas cosas que no vayan quedando claras en el foro de consultas, pero que permanentemente vamos y venimos para pensarlas, ¿no? Y poder construir de qué forma podemos resolver esto. Sí, Fanny. Eh, Solamente a título de aclaración para la colega, el trabajo de buzón no necesita estar aprobado. Si el trabajo de buzón debe estar entregado. Es decir, si en la condición de que por alguna circunstancia se pide la reentrega y no te dan los tiempos o algo, lo que en este tiene validez es haberlo entregado, ¿sí? Que en tu planilla en tu planilla de cursada aparezca el trabajo como entregado, ¿sí? Bueno, entonces, pasando en limpio, no solo para vos, Graciela, sino para aquellos cursantes o aquellas cursantes que después se suman a la grabación, leer las clases con la bibliografía obligatoria incluida, participar en al menos 2 foros de discusión, entendiendo estas participaciones como intervenciones que, que puede hacer uno, y después también sumarse, ¿no?, a las discusiones que propongan otros colegas, y entregar una de las tareas de buzón, ¿sí? Esas tareas de clase a clase de entrega obligatoria. Cedo la palabra. Bueno,
largo. Me acompañan el resto. La clase 1 dice figuras y cuerpos geométricos, un recorrido escolar. En ese sentido, Graciela, haciendo un resumen bastante apretado de la clase 1, que es extensa, hay un análisis primero de la presencia de la geometría adentro de las aulas del nivel primario y algunas de las múltiples razones que pueden intervenir para que esa ausencia de geometría adentro de las aulas sea así. Por otro lado, pone el foco en dos cuestiones. Una, entre la diferencia que existe entre el dibujo y la figura como una construcción teórica, donde justamente el concepto de figura tiene que ver con esa representación mental, como acaba de poner Mario, que lo invito a que haga continuidad de lo que acaba de agregar. Bien, respecto de estas citas que están tomadas de la documentación de la clase, pone el acento en esto de poder pensar a la figura como un objeto de naturaleza ideal. Es decir, que lo que vamos a intentar hacer en el recorrido de la enseñanza de la geometría escolar es que ese dibujo que aparece como una representación, que de hecho los niños conocen a los objetos de la geometría por ese tipo de representación, pero ese tipo de representación corresponde a una figura, y la figura tiene esa naturaleza ideal que es sobre la que finalmente vamos a intentar llegar, digamos, ¿no? Por lo tanto, el poder trabajar sobre una figura y no tanto sobre el dibujo, va a implicar un trabajo de separarnos de aquellas cuestiones que tienen que ver con lo sensible, digamos, y pasar a un plano racional que nos permita tener otras miradas sobre esta cuestión, digamos. Agrego una cosita sobre la clase 1, ya pasamos, si quieren, a la clase 2, pero la clase 1 es más bien introductoria y lo que propone es hacer una mirada general sobre la enseñanza de la geometría en el nivel primario, ¿no? Nos propone pensar, bueno, qué aspectos y qué haceres geométricos se proponen en primer ciclo, cuáles en segundo ciclo, y cómo esta relación, esta tensión constante a lo largo de la primaria entre dibujo y figura, no se resuelve en ninguno de los ciclos, sino que va progresando a través del análisis de distintas figuras geométricas, de la propuesta de distintas tareas en la clase de geometría, y la relación entre las propias figuras y el crecimiento de la argumentación, ¿no? Sí, otra cosa que citaba la clase también tiene que ver con esta forma de presentación que le llaman formas estereotipadas, que tienen que ver con aquellas presentaciones donde los objetos aparecen, estos objetos de la geometría aparecen representados como siempre de la misma forma, digamos, ¿no? O en la misma posición o con la misma característica, que producen efectos. Algunos de esos efectos son que muchos niños atribuyen ese tipo de posición a una característica de la figura, digamos, ¿no? Por lo tanto, es otra de las cuestiones que está ligada justamente a la situación de tener que representar una figura a través de un dibujo, digamos. En ese sentido, por ejemplo, hay ejemplos como que el rectángulo tiene siempre una determinada posición, y qué pasa si yo en vez de tenerlo así, lo pongo alto e infinito, o si pongo un cuadrado de punta, o si pongo un triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa como base. Entonces, esos cambios de posición a veces hacen que las propiedades identificadas en las figuras bajo una determinada posición
desaparecen. Bien. Bueno, en la clase 2 lo que pudimos ver es que existe un tipo privilegiado de problemas que tiene que ver con los problemas aquellos que son de tipo construcción, son de construcción. Estas construcciones son un recurso interesante, digamos, para abordar contenidos de la geometría, ya que ponen en juego propiedades de los objetos geométricos que estamos construyendo o representando, digamos, ¿no? Sí, fundamentalmente está puesto el énfasis en esto, cuando el problema es un problema genuino, y hace un recorrido de que si vos pones una figura y le pones los valores de los lados, y vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es el perímetro de la figura? En realidad no es un problema geométrico genuino, es un problema aritmético. Claro. Del mismo modo, si ponen una figura y piden cuál es el valor de los ángulos, volvemos a hacer un ejercicio que en lugar de tener que ver con las propiedades de la figura, se refiere a las medidas. ¿Está? Entonces, ahí en adelante propone distintos problemas y decidir si son problemas geométricos genuinos o no. Y en ¿Sí? ese sentido, me sumo un poco a lo que estaba comentando Mario, que quizás a la vez, al pensar en un problema genuino de geometría, no podemos salir o nos cuesta mucho salir de las construcciones. Y muchas veces hay problemas que nos invitan al estudio de las propiedades de las figuras, saliendo de las construcciones, sino analizando una construcción, analizando un procedimiento, y en ese sentido se enriquece la aproximación que tienen los chicos y las chicas a los problemas geométricos, porque el tipo de tarea es diferente, por ende las discusiones son nuevas, las conclusiones van a empezar a ir creciendo y se van a empezar a complejizar. Y quizás a esas discusiones no podemos acceder a partir de construcciones, sino que necesariamente vamos a tener que llegar a partir de otro tipo de problemas. Entonces, en ese sentido, se nos presentan una serie de problemas para que las identifiquemos como geométricas sí o geométricas no, pero un poco también para revisar en nuestras planificaciones cuántas de las actividades que nosotros consideramos geométricas efectivamente lo son o no, y cuántas de esas que podemos identificar como geométricas son construcciones y cuántas, ¿no?, van por otro lado. Quizás a mí lo que más me interesa de la propuesta de INFOD en esta actualización académica es que hay mucho de pensar la propia práctica, ¿no? Y nos interpela bastante como profesionales. Bien, otra de las cuestiones que hace referencia de la clase 2 tiene que ver con las variables didácticas. Que en el caso de las construcciones suelen ser bastante interesantes, digamos, ¿no? Porque en realidad poder producir una construcción sobre un soporte de hoja lisa tiene otra complejidad que sobre uno de hoja cuadriculada o de hoja rayada, digamos, ¿no? Necesariamente vamos a tener que recurrir, o los chicos van a tener que recurrir a otras estrategias distintas, digamos, ¿no? Así también como el tipo de instrumentos que están habilitados, que van a hacer referencia a cada nuevo instrumento. No es lo mismo usar para construir un cuadrado una regla y una escuadra que una regla y un compás, digamos, ¿no? Necesariamente vamos a tener que justificarlo, en este sentido, a través de las validaciones, de otra manera. En ese sentido, yo quiero, además de recuperar lo que dice Mario, que es tal cual, creo que aparece también una cuestión sobre la importancia del manejo de los instrumentos geométricos. ¿Qué instrumentos geométricos pongo yo en las manos de los chicos? ¿Y qué me habilita poner un determinado instrumento?
¿qué diferencia hay si yo le pido formar una figura con una regla graduada o con una regla no graduada? ¿Qué genera una cosa o qué genera otra? Si después le habilito a usar una escuadra, ¿qué habilita poder usar una escuadra? ¿Y qué cosas diferentes pueden aparecer? Por eso, como decía Mario, el juego entre los soportes que tienen que ver con el tipo de papel y el juego con el tipo de instrumento geométrico que me están diciendo que puedo usar y qué me hace y me exige eso, forma parte de la variable didáctica y de lo que yo como maestro, como maestra, quiero que aparezca. Entonces ahí hay un ejercicio de anticipación de parte del que enseña. A ver, tengo las dos cosas, tengo una regla graduada y una regla no graduada. Si le doy esto, ¿qué pueden hacer? ¿Qué aparece? Y si le doy esta otra, ¿qué hacen? O sea que, además de ser un problema geométrico genuino, exige, como bien decía Fernando, de parte nuestra, antes de decidir qué hacer, anticipar qué es lo que puede pasar y qué es lo que yo estoy buscando para cuando esto aparezca. ¿Sí? Hablando de las variables didácticas. Bien. Retomo un poco lo que decían mis compañeros. ¿Se escucha? Sí, 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 sí. Sí, Rocío. Que a veces le tengo miedo a mi conexión. Cada una de las clases tiene una actividad de entrega por buzón, que es individual. En el caso de la clase 1 es una actividad matemática, donde se propone el análisis de un problema, y en la clase 2 es una actividad más bien didáctica, que retoma un poco lo que decía Fanny recién, ¿no? La idea de poder mirar una actividad y pensar, no solo si es o no un problema geométrico genuino, sino qué propiedades se están poniendo en juego en cada uno de esos problemas. Hay un problema para primer ciclo y un problema para segundo ciclo. Y la idea es poder analizar, bueno, si decimos que acá hay un quehacer geométrico, si se está reflexionando sobre la figura más allá del dibujo, ¿qué conclusiones podríamos sacar de esta actividad? ¿Cómo podríamos hacerla progresar? En ese sentido, retomo un poco lo que decía Fer, de que la clase 2 tiene, la actividad didáctica de la clase 2 tiene mucho que ver con reflexionar sobre la propia práctica, ¿no? Con poder mirar tal vez cosas que en la práctica no miramos tan en fino o no reflexionamos tan particularmente sobre cada una de las actividades, poder poner el foco ahí y hacer un análisis a fondo de qué estamos proponiendo y qué estamos esperando en cada una de las propuestas de construcción o de copia que hacemos. Me puedo sumar ahí, Ro, que Sí. yo le había sugerido a las colegas que están en el aula 19 y 20 que pensar en las posibles dificultades que podrían encontrar los chicos y las chicas al resolver este problema nos puede llegar a permitir pensar en cómo podemos intervenir y cómo podemos avanzar. Y quizás ese ejercicio puede llegar a ser interesante para resolver esta actividad, pensar dónde podría esto, ¿no? Renguear un poquito, cómo lo podría apuntalar. Digo para la producción, ¿no? Y esto te lo digo a vos, Graciela, y se lo digo a los cursantes y las cursantes que pueden estar escuchando, que muchas veces pensar en esas dificultades posibles nos permiten pensar las intervenciones, que es acá donde estamos discutiendo entre profes, ¿no? Como cómo podemos intervenir, cómo podemos mejorar la propuesta. Perdón, Ruth. Bueno, y por otro lado está el foro de discusión de la clase 1, que ya está cerrado, pero que es súper interesante para leer las intervenciones que dejaron otros colegas y la síntesis del debate, porque son conclusiones que después se van retomando en el resto de los foros, a medida que va creciendo la discusión y que se va conformando un grupo en cada una de las aulas. Entonces proponemos que, aunque se sumen en la clase 2, puedan pasar por el foro de la clase 1 y retomar algunas de las cuestiones que ya se trabajaron, que
que tienen que ver con qué procedimientos podemos anticipar, esto que decía Fer, qué conclusiones podemos registrar en el pizarrón, en función de 2 problemas específicos, ¿no? Uno para primer ciclo y uno para segundo ciclo. Hicimos una reflexión sobre qué errores pueden aparecer, qué intervenciones se podrían hacer, y sobre todo, a qué conclusiones buscamos llegar con cada uno. Que muchas veces la variable didáctica, si es hoja lisa, si se pueden recortar, si no se pueden recortar, si son figuras que están a escala o si están al mismo tamaño, nos permite variar esa propiedad que vamos a discutir o esa condición de figura que vamos a discutir. Entonces recomendamos pasar por el foro de la clase 1, que en todas las aulas tiene una síntesis del debate que se pudo dar. Y en la clase 2, que todavía tenemos tiempo hasta el lunes para seguir compartiendo, primero remarco que los foros son el espacio más rico de encuentro que tenemos dentro de esta actualización, porque nos permiten encontrarnos con miradas de colegas de todo el país, con experiencia en distintos niveles, con experiencia en trabajo hasta en distintas modalidades de educación, y que aportan, no solo la clase, sino la mirada de otros colegas y el compartir con otros, nos aporta muchas herramientas para la propia práctica. Actualmente en el foro de discusión estamos abordando 2 construcciones desde una perspectiva matemática, ¿no? Estamos discutiendo qué propiedades geométricas se ponen en juego en cada construcción. Si son construcciones más bien tradicionales o no, por qué, cómo se relacionan una con la otra, cómo podemos argumentar cuál es el resultado de nuestra construcción, si alcanza con las instrucciones o no. Si permite construir otra figura o solo cuadrados. Eso es una de las preguntas súper interesantes que tiene el problema. Sí, así es. Y bien, y un poco a modo de cierre, también volver a los espacios que tenemos que tienen disponibles ustedes, colegas cursantes, para comunicarse con nosotros y con nosotras. Foro de consultas para abordar todas las dudas que surjan, tanto de las actividades de entrega como de los foros de discusión, o con la cursada en general. Mensajería interna, nos pueden escribir por la plataforma, que nosotros les hemos enviado varios mensajes, tienen ahí nuestro ítem, nuestro contacto, o por el mail, que nos hemos tratado de poner en contacto con ustedes, que hemos mandado mails todas las semanas, que también pueden encontrar nuestro mail en el contacto de la plataforma, por si no saben cómo usar la plataforma del Info, si quieren comunicar con nosotros. Y además está la mesa de ayuda de la propia actualización, por si no se animan a escribirnos a nosotros, pero sí a mandar un mail más formal, institucional, que es actualizaciones@infd.edu.ar. Mismo la mesa de ayuda sirve para cuestiones más generales de la actualización y no tan puntuales del módulo, que probablemente provean de mejor información, porque es información para todas las actualizaciones con el mismo criterio, mientras que nosotros estamos más abocados a las cuestiones específicas del módulo. Sí, Graciela. Te escuchamos, Graciela. Graciela, tenés el micrófono apagado, Graciela. Sí, primero levanté la mano para Bien. poder hablar. Gracias. No, yo tengo una consulta, no sé si hacerla por acá o directamente a volverla loca a Rocío, o la estoy bombardeando para ponerme al día con muchas cosas, ahora que tengo un poco más de tiempo, por cuestiones de trabajo. ¿Cómo hago o qué posibilidades tengo para poder revisar los módulos anteriores, o de qué manera poder completar la actualización? Esa es mi pregunta. En cuanto, Bueno, voy a sí, intervenir. En cuanto a la actualización en sí, que son los 4 módulos, ¿sí? Nosotros ahora estamos desarrollando el módulo 3 y el módulo 4. Entonces es como que me estás hablando del 1 y del 2, ¿no es cierto?